Hola, como siempre, un placer estar con todos ustedes y en verdad muy importante el poder compartir experiencias, comentarios, información sobre telemedicina, ya sea que esto sea de manera presencial, virtual o en cualquier tipo de foro. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre evaluación en telemedicina. En esta ocasión nos acompañan junto conmigo compañeros y bueno, ya compañeros de trabajo desde hace mucho tiempo, el maestro Mauricio Velázquez, el ingeniero Gabriel Castañeda Bañales, el licenciado Gibran Hernández Montoya, que les vamos a hablar dentro del marco de la segunda mesa redonda de evaluación de programas de telemedicina en México. Vamos a hacer una pequeña introducción y comentar los antecedentes del por qué estamos hablando de evaluación de programas de telemedicina. Ya Mauricio nos va a hablar como tal de la metodología de evaluación, de cómo está también evolucionando todo esto, la importancia de generar indicadores y finalmente tanto Gibran como Gabriel nos van a hablar de ejemplos de documentación de acciones en telemedicina. Finalizaremos entonces con algunas perspectivas, comentarios y conclusiones. En este momento, bueno, la telemedicina tiene de repente un boom. Estamos hablando de que el distanciamiento originado por el problema de la pandemia y el hecho de tratar de disminuir la velocidad del contagio, pues ha hecho que no solamente la telemedicina sea una actividad que suene lógica cuando estamos a una distancia considerable. Es decir, cuando nuestro paciente está a 3, 4, 6, 8 horas. Es también, se vuelve muy importante o es también una actividad que se requiere aun cuando estemos en la misma ciudad, en el mismo lugar, dado que pues estamos buscando nuestra sana distancia. Y por eso, tanto en el ámbito público como privado, bueno, ha llegado a utilizarse muchos de estos servicios, muchas de estas plataformas virtuales, muchas de estas plataformas electrónicas. Recordando un poco de la telemedicina, la atención médica a distancia, utilizando las tecnologías de la información y comunicaciones, sabemos que es una actividad innovadora, aunque tenga ya 30 y en algunos casos hasta 40 años, pues bueno, es una actividad innovadora que viene a hacer muchos cambios, a una fuerza disruptiva importante. ¿Por qué? Porque bueno, hay paradigmas, hay actualización, hay constante cambio. Y no solo cambios en la tecnología, cambios en los procesos de atención, en los procesos administrativos, en los procesos de la información, y eso pues siempre genera un y mil barreras, ¿no? Barreras, el cambio siempre es complicado desde el punto de vista de donde lo veas, y más en un área como la medicina, donde se tienen que tomar las decisiones basadas en una revisión fuerte una evaluación, una revisión científica, ¿no? De toda la información, de lo que existe en este momento, pues para hacer y tomar un cambio. Entonces eso lo hace todavía más importante que nosotros tengamos metodologías para poder evaluar, documentar y establecer que nuestras acciones en telemedicina, nuestros sistemas en telemedicina son eficientes, efectivos o nos dan beneficio a los pacientes. Pero además hay que ver que la Organización Mundial de la Salud en estos momentos está también organizando una estrategia de salud digital. Ya en años anteriores, en el 2005, en el 2014, en el 2017, había establecido, junto con los Estados miembros, estrategias en la implementación de salud electrónica, estrategias en la implementación de telemedicina, telesalud, pero ahora, además de los términos tradicionales como es la telesalud, telemedicina, expediente clínico, se incluyen algunos términos importantes diferentes como consumidores digitales, dispositivos inteligentes y equipos conectados,
Esto quiere decir que el Internet de las cosas, el machine learning, la minería de datos, se cobra una importancia genial porque la salud, y como debe ser, porque no nada más está en el ámbito de los hospitales, no está nada más en el ámbito de la unidad médica, la salud está en la casa, está en la calle, está en el momento que vamos caminando, en el momento que vamos haciendo nuestras actividades, y cada vez tenemos más la posibilidad de contar con dispositivos conectados, contar con información de estos dispositivos, pero además también ve al paciente como una tendencia que actualmente pues, está rompiendo muchos de los paradigmas, como un consumidor digital. Hoy en día el paciente, por supuesto que va a agradecer que el médico esté informado y que tenga un inmediato diagnóstico y un tratamiento efectivo de su enfermedad, pero también agradece que el médico esté en un mundo digital, que podamos hacer citas a la mejor de manera virtual, electrónica, que podamos ir directamente con el médico que requerimos y no en un peregrinar constante. Entonces, obviamente, el mundo de la salud se vuelve no solamente la parte hospitalaria, sino también requiere de esta comunicación con los sistemas digitales y electrónicos. Los antecedentes para llegar a esta semana de evaluación que seguramente Mauricio nos explicará con más detalle, yo les quiero comentar que hace 3, 4 años, un poco más inclusive, estuvimos revisando y analizando todos los aspectos dentro del CNT que tienen que ver con evaluación, con indicadores. La Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas, organizó una convocatoria de ejecución de programas de salud a través de investigaciones sobre ejecución integradas en los procesos. Es decir, no solamente evaluar cuestiones ahí muy teóricas, sino revisar los procesos de una manera metodológica y ver cómo podríamos incidir en ellos para que el proyecto o el programa pudiera mejorar. Nuestro proyecto fue seleccionado entre 234 aplicaciones provenientes de 27 países y fueron 8 países aceptados. Los resultados es que el programa o el proyecto que analizamos, vimos que bueno, había que incorporar o mejorar, fortalecer los programas de sensibilización y capacitación de los profesionales de la salud. Esto puede resultar obvio, pero bueno, aquí lo vimos de manera metodológica, hubo ese resultado, las encuestas nos motivaron a pensar en un programa de sensibilización y capacitación, y sobre todo debido a que veíamos, ¿no?, que efectivamente había áreas de oportunidad en esa parte. Estandarizar las mediciones de desempeño, incorporar además el programa de telemedicina al organigrama oficial, era un importante aspecto que habíamos que hacer, establecer soluciones alternativas que favorecieran la continuidad. Es decir, de repente se iba al internet, ¿qué pasa si el médico especialista no llegaba? Buscar que el proyecto y el programa tuviera continuidad aún en esos pequeños momentos. Incorporar evaluaciones similares en distintos programas de telesalud en México. Y de ahí empieza este movimiento, empezamos a buscar no solamente la evaluación, sino que también lo pudiéramos publicar nuestros hallazgos, y entonces tanto en el Latin American Journal of Telehealth como en la revista científica de la Organización Panamericana de la Salud, de Salud Pública, empezamos a establecer ciertas, a buscar que se pudieran publicar nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, además, bueno, tuvimos una convergencia con nuestros amigos del Ministerio de Salud de Dinamarca, a través también de una colaboración que tanto el Ministerio de ese país como la Secretaría de Salud de México tenían ya en una convergencia, bueno, perdón, en una colaboración internacional,
pues ahí también cupimos, ¿no?, dentro del área de telemedicina, y considerando que ellos tienen un modelo de evaluación que evalúa 7 áreas, ¿no? Problema de salud y características de aplicación, seguridad, eficacia clínica, perspectiva del paciente, aspectos económicos, aspectos organizacionales, éticos y legales. Y nosotros le agregamos un área más, el país con extensos territorios, con diversidad geográfica, pues también le agregamos el aspecto del acceso. Entonces, bueno, pudimos concluir que los programas de telesalud no solamente tienen que verse desde el beneficio económico, sino de una manera más integral, más holística, ¿no? La oportunidad de atención, la eficiencia clínica, la misma satisfacción del paciente, y todo esto pues nos lleva a mejoras en la organización interna. Incorporar a partir de estos resultados y el hecho de estar haciendo una evaluación más efectiva, pues bueno, en nuestros documentos, en las guías de plan de implementación de proyectos, en nuestros modelos, incorporamos a partir de eso pues proyectos que buscaran pues una mayor eficiencia, ¿no? Buscaban que no solamente hubiera un mejor costo-beneficio, que no solamente hubiera eficiencia, no el punto solamente era implementar tecnología, sino que esta tecnología pues llegara a un mayor número de pacientes, tuviera beneficios no solo para la institución, sino para el paciente y cumplir que varias de estos puntos que comentamos anteriormente, pues también se vieran aumentados y beneficiados. En este momento dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra al maestro Mauricio. Por favor, Mauricio, si me puedes decir si ya estás listo para continuar con la presentación. Sí, estoy listo. Muy bien, entonces te doy la palabra, adelante. Muchas gracias, Adrián. Sí, bueno, entonces, continuando con un poco más de detalle sobre los temas de evaluación de telemedicina, les voy a iniciar presentando algunas diferencias entre el concepto de evaluación y de investigación. A lo largo de los últimos 10 años, me parece, la Dirección de Telemedicina ha ido generando diversos materiales de diversos tipos, incluyendo a diversos participantes y actores en lo que se puede llamar una línea de investigación o una línea de trabajo de investigación y evaluación sobre programas de telemedicina. Este desarrollo ha requerido combinar diferentes enfoques y con esto me refiero a que, por ejemplo, en esta diapositiva vemos la diferencia entre investigación y evaluación. De manera muy resumida, el investigador parte de preguntas de investigación para generar nuevo conocimiento y como resultado, en la parte inferior, lo que busca es publicar resultados. Resultados que van dirigidos a la comunidad científica, van dirigidos a la academia. En cambio, del otro lado, del lado derecho, tenemos la evaluación. La evaluación busca generar información para los tomadores de decisión sobre su programa. Tiene preguntas sobre implementación o sobre resultados de su programa. Y busca que se generen recomendaciones para su programa y entrega la información a sus jefes o a los involucrados dentro del programa, autoridades. Entonces aquí ya se ve una diferencia entre si tenemos preguntas de investigación o preguntas de evaluación, porque tenemos fines distintos. Más adelante vamos a ver el caso de Durango y ellos van a platicar un poco sobre la perspectiva de la documentación y de los indicadores que utilizan en evaluación. Entonces, la investigación va por un lado y la evaluación va por otro, pero tenemos puntos de intersección entre ellas.
el investigador dice, estamos desarrollando un campo de investigación, y el evaluador dice, yo estoy desarrollando y haciendo más efectivo el programa en el que estoy. Entonces, vamos a ver dos ejemplos muy sencillos sobre esto. En el campo de evaluación tenemos, por ejemplo, los indicadores de monitoreo. Estos indicadores han sido producto de una combinación entre investigación y evaluación. Para producirlos se ha requerido que participen, estos indicadores se iniciaron con unas mesas de trabajo que organizó la OPS, en el que participaron diversos países, principalmente de México, pero también hubo de Latinoamérica. Y después de esa discusión pasaron a CENETEC, y en CENETEC igual, dentro de una discusión interna se fueron adecuando las fórmulas, los textos, para poder identificar dos momentos de generación de los indicadores. Un primer momento de resultados intermedios, en el que nos interesa medir cómo la telemedicina facilita el acceso a teleconsultas. Estas mediciones fueron el promedio diario de teleconsultas, el promedio de días de diferimiento para recibir consulta, el porcentaje de consultas a partir de las cuales se emite una referencia y el porcentaje de consultas de primera vez. Parecen sencillos estos indicadores, pero llegar a ellos ha sido una constante adaptación y prueba hasta llegar al punto de medición en ejemplos como el que tenemos en el caso de Durango y en el caso de Chihuahua. Y aún está pendiente poder tener resultados clínicos, porque el principal objetivo es medir cómo cambia el acceso en este momento. Después de esto, este es un ejemplo de evaluación. Después, en un ejemplo de investigación, tenemos, por ejemplo, una revisión de modelos y de artículos que nos muestran metodologías de evaluación de telemedicina. Esta diapositiva les puede servir porque en una sola imagen vienen alrededor de 13 artículos que muestran diferentes formas de evaluar telemedicina. Desde el modelo que estaba comentando Adrián, del modelo de evaluación de aplicaciones de telemedicina, que es muy completo, hasta otros que solamente hacen énfasis en la evaluación económica de telemedicina, como el número 6, que es de Trink-Bergman, y otros que hablan sobre evaluación de telemedicina en ambientes prácticos, por ejemplo, en el número 9. Entonces, uno de los elementos a seleccionar al momento de hacer investigación o evaluación de telemedicina es con qué nivel de medición vamos a trabajar o cuál va a ser nuestra unidad de análisis. Y nuestra unidad de análisis es el programa o un servicio específico de alguna especialidad específica. Entonces, un elemento que nos ayudó a ir ordenando este cuadro también es un producto de muchas conversaciones sobre cómo ir enfocando o mapear cuáles eran las posibilidades de hacer evaluación. Entonces, debíamos de considerar 3 niveles de implementación o de gestión: el nivel de la política, el nivel macro, el nivel medio de los programas de telemedicina, que en México hay 13 programas de telemedicina estatales, y el nivel de gestión clínica o micro, que era estudiar algún servicio específico. Por ejemplo, en México, los servicios de telemedicina que tienen que ver con medicina interna son los que más volumen de teleconsultas tienen. Entonces, bajando sobre el esquema, tendríamos que identificar si vamos a evaluar a nivel programa, en la parte del centro de la diapositiva, a nivel programa, tendríamos diferentes tipos de diseño de evaluaciones, de diagnóstico, de diseño, de procesos, de resultados o evaluaciones de impacto o evaluaciones económicas a nivel del programa. Y si nos pasáramos al nivel de gestión de los servicios, a nivel clínico, podríamos tener investigaciones sobre la calidad de la atención, que incluya aspectos de estructura, proceso y resultados, de satisfacción de los usuarios, y también en investigaciones de tipo de evaluación económica, como de costo-efectividad.
Hay una tradición de tener estudios de costo-efectividad para mostrar la efectividad de las intervenciones en el ámbito de la salud. Sin embargo, estos estudios de costo-efectividad tienen dificultades para ser implementados en telemedicina, que pueden encontrar en los artículos de la diapositiva anterior. Vienen ejemplos y explicaciones de por qué es difícil hacer evaluaciones de costo-efectividad en programas de telemedicina. Entonces, con este mapeo, nosotros nos empezamos a enfocar a hacer mediciones en el ámbito del nivel del programa de telemedicina, y los indicadores que vieron son en este nivel de gestión. Entonces, para mostrar un ejemplo sobre cómo se puede obtener material para identificar estos diseños, les voy a presentar dos ejemplos de términos de referencia de evaluaciones, que son guías para hacer las evaluaciones y que pueden descargar en la página de Coneval o en las páginas de Hacienda, y muy brevemente les voy a contar sobre dos. El término de referencia de evaluación de diseño, el cual tiene por objetivo analizar la justificación y creación y diseño de un programa, identificar sus poblaciones y analizar su funcionamiento de ese programa. Este término de referencia, aquí abajo viene la liga donde pueden acceder a él, pueden familiarizarse con él, y este se puede aplicar a un programa de telemedicina. Una cosa que tiene en particular este término de referencia, que bueno, aquí vienen descritos todos sus aspectos que se incluyen en ella, entre los que destacan la matriz de indicadores de resultados, que va a contener material como los indicadores que acabamos de mostrar en diapositivas previas. Quiero llamar la atención en este término de referencia sobre un análisis que en este término de referencia se plantea sobre los indicadores. Esos indicadores que les estoy mostrando pueden ser cuestionados y criticados, esos y cualquiera otros. Y ese es un material que puede ser de utilidad y que viene en este término de referencia, y vienen listados cómo deben de ser definidos los indicadores, y que si todos esos indicadores tienen estas características, nos habla de la fortaleza de esos indicadores. Por último, les voy a contar brevemente sobre el término de evaluación de procesos. La evaluación de procesos que les contaba Adrián, que financió la alianza con OPS, lo realizamos utilizando este término de referencia de evaluación de procesos, ya que aquí se plantea hacer un análisis sistemático de la gestión operativa de los procesos y busca identificar problemas o límites tanto normativos como operativos que obstaculizan la gestión de los programas. De manera similar a este término de referencia de evaluación de procesos, nosotros hicimos un proceso de telemedicina, un poco basado en este modelo general de procesos, y a partir de él sacamos diversas conclusiones normativas y operativas sobre los procesos de un programa específico de telemedicina. Y estos dos son herramientas que les pueden servir, familiarizarse con las herramientas para después con ellas explorar cómo es el funcionamiento de un programa de telemedicina. Y esta es otra de las páginas donde están disponibles en Transparencia Presupuestaria. Ahí pueden tener material sobre cómo hacer los indicadores y encontrar los términos de referencia de estas evaluaciones. Y con esto cierro. Nada más era mostrar un ejemplo de la investigación. Va en un sentido, la evaluación tiene que tener en cuenta las necesidades y las reglas en las que están inmersos los que implementan los programas. De mi parte sería todo, y le cedo la palabra al ingeniero Gabriel, que nos va a hablar sobre el programa de telesalud de Durango. Sí, Hola, hola, buenas. No sé si me escuchan por ahí. Sí, te escuchamos.
Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a este webinar. Muchísimas gracias al ingeniero Adrián, Mauricio, Gibran y a todo el equipo detrás que siempre hemos recibido su apoyo. Y gracias por tomarnos en cuenta como ejemplo y para darles a conocer un ejemplo real de cómo se han llevado a cabo este tipo de monitoreo de indicadores, que en este caso es una evaluación. Por ahí, en un preámbulo de lo que hacemos o de lo que tenemos aquí en Durango, pues les cuento, en Durango, como ya conocen todos, y si no conocen, pues tenemos una orografía muy robusta, muy pesada. El tema de las telecomunicaciones es muy difícil. La población está muy dispersa, llegamos a poblaciones, como a 10,000 poblaciones o más, o mucho más, con menos de 100 habitantes. En Durango es un reto bastante importante y el uso de las tecnologías, el uso de la salud digital nos ha venido cayendo muy bien. En realidad nos ha servido mucho. Por allí tuvimos una reunión el año pasado en la que nos acompañó por ahí personal de Telesalud, el ingeniero Pacheco y bastantes coordinadores del estado. Por allí invitamos al director y al coordinador de telemedicina de los municipios acá, en específico a un municipio que se llama Canatlán, el cual siempre ha adoptado cualquier programa y en el programa de telemedicina no fueron la excepción para llevarlo al éxito. Ellos en el 2019 llegaron al punto de mostrar un indicador que bajó de referencia hasta un 50%, gracias a la telemedicina en la referencia a segundo nivel, como ejemplo. Los demás tenemos como meta llegar al menos a un 30%. No todas se ha cumplido a un 30%, pero han llegado del 20% al 30%. Llegamos a la conclusión, en base a resultados, de que el programa realmente ha funcionado en los hospitales o en las unidades donde aplica. Por ahí en 2017, cuando me invitan a tomar las riendas, la coordinación de telesalud aquí en el estado, lo primero que hicimos pues, fue darle un poquito de valor jurídico a la unidad de telesalud, tener personal para operarlo, siguiendo las recomendaciones del CENETEC en cuanto al perfil, en cuanto al modelo de atención médica. Nos certificamos todos y así fuimos avanzando mes con mes. En el mismo 2017, por ahí el ingeniero Pacheco y Mauricio nos apoyaron para la evaluación de ciertos indicadores, de monitoreo de ciertos indicadores y algunas unidades. Desde entonces, nosotros ya monitoreamos los indicadores que nos mencionó por ahí el maestro Mauricio. Y que le agradezco mucho y que de verdad yo creo que lo vamos a seguir por ahí molestando para ver cómo reforzamos, cómo medimos más indicadores, y que ciertamente nos apoyó muchísimo y nos sigue apoyando muchísimo para la toma de decisiones. Les estoy hablando que en 2017 iniciamos consultas sin ningún monitoreo. Yo, a unos meses, sin mucho conocimiento en la parte de evaluación, en la parte de investigación y en gran parte del tema de salud. Pero gracias al apoyo, al acompañamiento, las certificaciones, diplomados que nos han facilitado por parte de CENETEC y otras instituciones de salud, pues hemos agarrado un poco de expertise para poder echar a andar el programa de mejor manera. Por ahí, en 2018, nosotros sometimos un proyecto a la ahora extinto Prospera. Por ahí hicimos un monitoreo todavía más exhaustivo, porque así lo demandaban los indicadores y los resultados a los que nos comprometimos por el recurso que se bajó a través de dicho programa.
En este programa nos dedicamos a lo que fue a una estrategia en específico, que es la estrategia de desarrollo infantil y estimulación temprana a través de telemedicina. Por ahí tuvimos bastantes indicadores buenos, nada más por ahí no llegamos a uno, debido a las condiciones de la misma tecnología que no fue posible. Dentro de indicadores, nosotros estuvimos con los niños de malnutrición y desnutrición, también con las embarazadas de alto riesgo, menores de 16 años me parece, y muchas capacitaciones a los padres de familia. Los indicadores por ahí los tengo en algún documento. Les quise mostrar este tema porque en 2018, gracias al proyecto que sometimos, pudimos operar todo el año, pudimos pagar lo que es telecomunicaciones y pudimos, por así decirlo, sobrevivir en 2018 para poder dar resultados, no nada más en lo de Prospera, seguíamos con las demás consultas, sino para dar resultados en lo que llamamos el MIR, que también mencionas tú, Mauricio, para el Estado, para que una vez en 2019 ya podamos tener un POA o un recurso decente para poder operar, pero esto nada más en base a resultados y en base a todo el acompañamiento que nos dieron ustedes. Por ahí Mauricio nos comentaba de los indicadores que se empezaron a monitorear, a trabajar con diferentes organismos internacionales. Bueno, nosotros fuimos un pilotaje con el que hicimos por ahí un mes una evaluación y ya después de ahí empezamos a monitorear. En 2017, si ven, la gran parte de los indicadores no estuvieron monitoreados. Tuvimos que escarbar en el sistema dato por dato para poderlo integrar a su respectivo indicador, que es primera vez, subsecuente y demás. Ya en el 2018 no fue tan difícil ya el monitoreo porque lo ajustamos y lo dejamos de facto. Hasta el día de hoy, esos indicadores se muestran cada mes aquí al secretario, cada semana aquí conmigo para la toma de decisiones, el reforzamiento de cada área de especialidad y seguir adelante. Bueno, con el propósito de describir las características generales del servicio de teleconsultas que recibe el paciente, la unidad de telesalud en ese momento, 2017 y hasta ahora, y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CNTEC, monitorean 3 indicadores de gestión de teleconsulta mediante los cuales se puede medir el impacto de este programa. Uno de ellos es la consulta de primera vez y subsecuente. Aquí en Durango, el indicador nos muestra que el aumento en el porcentaje de seguimiento de un 29.9% a un 48.9%, y el aumento de cobertura en atención a través de teleconsultas llega casi a un 50%. Estoy hablando en las unidades donde el programa de telemedicina ya está maduro. Hay bastantes unidades que están en plena implementación y esos no están en monitoreo hasta que estén operando ya de manera madura. Este indicador nos muestra el tipo de resolución de la atención. Este indicador nos muestra cómo solo un 12.79% es referido a un segundo nivel de atención, siendo en un 80% para un procedimiento quirúrgico o resolución de embarazo. Se hace a una atención de segundo nivel. Y un 12.01% se da seguimiento en su unidad médica una vez que haya recibido tratamiento y alta a través de telemedicina. Y un 75.18% recibe un seguimiento subsecuente de atención médica a través de telemedicina. Este indicador creció de manera exponencial del 17 al 19, casi emparejándose en las consultas de primera vez. El promedio de días de diferimiento, cuando iniciamos el monitoreo, iniciamos con un promedio de días de 15 días. Al siguiente día, gracias a este monitoreo y a esta evaluación, nos dimos a la tarea de mejorarlo. Entonces, al 2018 llegamos a un promedio de 7 días, en el 2019 de 5 días, y ahorita estamos llevando un promedio de 7 días.
Ahorita en 2020 la evaluación se sigue haciendo, pero por cuestiones de la contingencia, la consulta externa ha bajado muchísimo. Sin embargo, todavía sigue siendo una herramienta muy importante para las unidades y mucho más importante para todo el tema de la contingencia, ya que todo lo estamos haciendo a través de las tecnologías. Y ya terminando, pues les podría decir que nosotros nos hemos visto beneficiados en la reducción de tiempos de espera para una atención médica de especialidad. Se establece un diagnóstico y tratamiento oportuno, evitando el desplazamiento del paciente o el personal médico. Hay una capacitación activa hacia el personal de primer nivel. Esto fortalece totalmente su nivel de aprendizaje. Hay una reducción de factores entre distancia, tiempo y costos. En este tipo de indicadores de monitoreo es donde se me hace muy importante por ahí recibir también una asesoría o al menos un acompañamiento o tips por parte de ustedes para ver de qué manera hacemos que estos indicadores se pudiesen mostrar. Yo hice una evaluación en la que mediante el tabulador de especialidades, la distancia de recorrido y tomando un tabulador básico de viáticos de una persona y dos personas, en este caso de acompañamiento, y ya una regla básica en la multiplicación, en lo que al menos se saca el promedio de lo que el paciente se ahorra en la distancia que recorre y incluyendo viáticos y más que nada por el tiempo. La telemedicina está en camino para mejorar radicalmente el acceso a los servicios de salud en el estado de Durango. Eso es un hecho y en Durango, como en todo el país, la realidad nos rebasa en el tema de los médicos especialistas. En este caso, Adrián, pues sería todo lo que yo podría comentarles. Les quería también hacer una comparativa. Por ejemplo, nosotros medimos los indicadores o hacemos la evaluación gracias a la metodología y al acompañamiento que ustedes en su momento nos han dado y nos siguen dando. Ahí nosotros tenemos como misión y visión, pues llegar a ser una unidad muy robusta, muy fuerte. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yo siempre les pongo, por ejemplo, la red de telemedicina que tiene la provincia de Ontario, ahí en Canadá. En este caso, nada más les voy a dejar los indicadores generales que ellos cuentan, más o menos es lo que nos cuenta Mauricio, lo que se ahorran los pacientes consultados. Aquí efectivamente ellos toman en cuenta mucho más características. Los kilómetros evitados, eso también lo medimos nosotros. Si se fijan aquí, las consultas evitadas también son un indicador que se toma en cuenta. Este indicador es el más interesante. Bueno, de los más interesantes que se toma en cuenta cuando haces un proyecto de investigación o cuando sometes un proyecto a evaluación. Me gusta mucho el porcentaje de admisión evitado al área de urgencias. La teleasistencia también cobra un factor importante. Con nosotros es muy diferente porque nos falta bastante tiempo de recorrer para que toda la población cuente o llegue a contar con dispositivos e internet en su casa, que ya vamos para ese camino. Y aquí toman en cuenta también las partes vulnerables o la parte de los indígenas, también tienen un indicador aparte y cómo ellos apoyan a esas personas. Este indicador también muy importante, que es el que mencionaba de las urgencias. Y en total, aquí es donde se me hace muy interesante a mí hacer
tratar de hacer una evaluación todavía más exhaustiva en la parte de costo-beneficio, que lo existe y hay mucho. Ahora sí, Adrián, termino yo con mi participación y muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación. Le cedo la palabra aquí a Gibran. Ok, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu participación, bastante interesante los logros que ha tenido el estado de Durango en materia de telemedicina. Un servidor, en este momento voy a compartir mi pantalla. Y bueno, en mi caso voy a hablar de los resultados para la evaluación y publicación de cursos de telemedicina. Es importante comentar que la evaluación pues, permite siempre descubrir si los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que reforzará si los logros y que se tienen planteados y también permite ayudar en la implementación de una mejora continua constante. Bueno, el primer caso que les voy a comentar es acerca del curso a distancia de formación en telesalud para América Latina. Este curso se realizó en el año 2019 y fue promovido por la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, el cual involucró aproximadamente 800 alumnos bajo la participación de 11 diferentes países de Latinoamérica. En este caso se dividió en 3 módulos este curso, el cual tenía como objetivo principal, y de ahí derivó su evaluación, el énfasis en la gestión de proyectos de telesalud y principalmente la presentación de experiencias de telesalud de los diferentes profesionales que estuvieron involucrados y participaron en las diferentes áreas de la teleconsulta, la teleeducación y el telediagnóstico. Alrededor de 800 alumnos fue este curso, el cual, partiendo de ahí de la evaluación, bueno, se logró realizar un artículo científico en una revista que posteriormente les voy a comentar. El segundo caso fue realizado aquí en México por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, el CENETEC. Fue el curso con nombre Modelo Operativo de la Teleconsulta en Telemedicina. Este curso tenía como objetivo proporcionar un marco de referencia que permitiera a los profesionales de la salud una adecuada operación de los procesos involucrados en la práctica de la teleconsulta. Particularmente, este curso tuvo una duración de 76 horas, aproximadamente se calcularon 120 horas, 104 horas prácticas, 16 horas teóricas. Se realizó a finales, en el último cuatrimestre del 2018. Y bueno, ya ha tenido un impacto bastante claro, ya que ha tenido 7 ediciones, más de 200 profesionales han participado en el curso y bueno, ya alrededor de más de 6 países en Latinoamérica, en las Américas, se han beneficiado de este programa. Mismo que tiene una acreditación por la OMS y la OPS, y se realizaba o se realiza en su momento y en la próxima edición a través del campus virtual de salud pública en este nodo México que se le llama. Y bueno, particularmente hablando de este curso, se realizó unas encuestas de satisfacción con base a unas escalas y elementos de tipo Likert y preguntas dicotómicas. Se introdujo una serie de evaluaciones a través de estas encuestas de satisfacción que fueron derivadas de una serie de cuestionarios que se les hacía a los profesionales de la salud conforme iban avanzando por cada unidad. Eran alrededor de entre 10 y 13 preguntas, dependiendo de la unidad. Y también una encuesta al final del curso, obviamente con toda la intención de poder entender y lograr enfocar
lo que cada uno quería expresar en materia de percepción expectativa académica. Es decir, las preguntas, la intención de las preguntas era conocer un poco de cómo había recibido la atención por parte de los tutores, si el contenido había sido interesante y había logrado el objetivo de cada unidad, entre otras, obviamente, entre otra serie de preguntas y objetivos que se logró. Y bueno, al final, esta evaluación de la que se obtuvo, se pudo lograr dimensionar que el 89% de los participantes del curso estaban satisfechos con el mismo. Obviamente, 11%, como en todo, con cualquier curso y cualquier implementación, no es perfecta. Hubo un 11% de no satisfacción. Y derivado de esto, también se pudo lograr, de toda esta evidencia que se estuvo generando unidad con unidad, se logró obtener esos comentarios positivos y a su vez comentarios de mejora. Obviamente los comentarios positivos fueron enfocados hacia el agradecimiento por parte de los profesionales para la coordinación y los tutores del curso, y particularmente nos enfocamos en los comentarios de mejora. Al realizar esta evaluación y al generar toda esta evidencia a través de las encuestas de satisfacción, pudimos integrar estos componentes, por decirlo de alguna manera, en 3 diferentes contenidos: didáctico, interactivo y bueno, también lo que viene siendo tecnológico. Básicamente fue enfocado desde la estructura, desde ciertos comentarios de mejora que era pues una estructura plana, a lo mejor una interacción del curso, de las pantallas, como se veía el curso, no animada. Inclusive también se revisó o nos hicieron comentarios también de los contenidos para mejorar la parte audiovisual, un poco más del video, del audio, de los gráficos, entendiendo obviamente que las sesiones se hacían en vivo, muchas sesiones de videoconferencia de los cursos se hacían en vivo, y bueno, pues obviamente como todo se sufría un poco esta parte de la tecnología que a veces merma, ¿no?, la comunicación. Y bueno, también para la parte didáctica, por supuesto, hubo un poco de comentarios enfocados hacia el tema de imágenes de las soluciones tecnológicas y demás, ¿no? Diferentes aparatos, inclusive mostrar, vaya, una serie de comentarios que nos permitieron, y que esa es la principal misión o el principal objetivo de este tipo de encuestas de satisfacción, obviamente entender un poco de los comentarios de mejora, y a través de estos comentarios de mejora obviamente implementar la construcción de un curso mucho mejor formado, e inclusive en nuestro caso identificamos que bueno, valdrá la pena integrar componentes y estructuras animadas, mejor contenido audiovisual, inclusive actualización de videos ilustrativos, materiales de referencias tecnológicas mucho más actualizados, inclusive también en la propia dinámica e interacción de las videoconferencias. Entonces, bueno, al final lo importante de este tipo de evaluaciones también es entender un poco lo que es precisamente, o lo que aporta el generar la evidencia para tener una mejor toma de decisiones, y que, bueno, al final, obviamente, esto dio como resultado que precisamente permitiéramos tener suficiente información para publicarle, para realizar un artículo en una revista científica con base a toda esta evidencia y todo este contenido y documentación lograda unidad por unidad. Estos 2 cursos que comento están en la revista Latin American Journal of Telehealth, en su edición o en su número 2, que fue lanzado a mediados del año pasado, del 2019, con título Evaluación de Satisfacción de Alumnos de un curso virtual de telemedicina en México. Ese fue el realizado por el CNT, que es el último que les comenté.
y el informe de curso de formación en telesalud para América Latina, que fue el primer curso que comenté de Brasil. Entonces, bueno, al final estos dos apoyaron a esta revista científica para que pudiera constatar, apoyar y aportar conocimientos, ¿no? A través de esta evidencia que se genera derivada de las encuestas de satisfacción y obviamente del estudio que se va realizando propiamente unidad tras unidad dentro de cada uno de los cursos. Y bueno, para terminar mi participación, cabe mencionar, y no quisiera dejar de mencionarlo, que uno de los puntos que dan suma importancia en la evaluación de resultados en el ámbito de la telemedicina es la generación de evidencia. De ahí la necesidad de estar evaluando constantemente con diferentes indicadores, como lo comentó los maestros Mauricio, el ingeniero Adrián y el ingeniero Gabriel, que bueno, al final, según sea el caso y la necesidad de la implementación de indicadores, van a aportar y van a apoyar al logro de los objetivos en el mismo, ya sea cualitativos o cuantitativos, ya sea desde una capacitación, desde una implementación de un proyecto de telemedicina, desde una evaluación de la telemedicina en sus diferentes aspectos, etcétera. Entonces, bueno, esta evaluación va a permitir, como siempre, descubrir si los objetivos planteados se han cumplido o no. Por un lado, también va a apoyar a que se refuercen los logros y también ayudará a la implementación de una mejora continua en el proyecto que esté implementándose en materia de la telemedicina. Y bueno, pues con esto agradezco la participación, termino mi ponencia. Ingeniero Adrián, le cedo la palabra. Muchas gracias, Gibran, muchas gracias, Gabriel, Mauricio, por la presentación. Y bueno, con esto prácticamente terminamos, bueno, no sin antes hacer algunas conclusiones. La realidad es que la telemedicina, como decíamos, como tendencia en estos momentos está llegando muy fuerte y en el ámbito público, privado se está utilizando. Sin embargo, si verdaderamente queremos crecer, hay que hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Evaluaciones en todos los niveles, macro, meso, micro, ámbito, como dijimos, público, privado, atender las voces de los diferentes colaboradores, los diferentes aspectos. Todos tienen de alguna manera funciones diferentes y buscan también resultados diferentes, ¿no? Hay que buscar que nuestras metodologías de evaluación estén más fortalecidas, tengamos una línea de investigación. Sabemos que eso nos lleva tiempo, pero hoy por hoy pues podemos decir que existe ya esta línea de investigación, que se ha desarrollado desde pues, la coordinación que establece el CNT con los diferentes servicios estatales, con la incorporación de gente de la investigación, del ámbito de la investigación, evaluadores, y pues bueno, va a llevar tiempo. Pero si verdaderamente fortalecemos esta evaluación con mucha seguridad, vamos a fortalecer en nuestros proyectos y nuestros programas de telemedicina. No son simplemente un boom, no son simplemente una ocurrencia, son una necesidad, como lo hemos visto, y que tengamos la evidencia, la documentación, evidencia científica, nos va a ayudar mucho a que estos sigan creciendo, ¿no? Creo que algo también muy importante de destacar es necesitamos a diversos actores, no solamente clínicos, no solamente de ingeniería, no solamente de telecomunicaciones, es necesario involucrar tomadores de decisiones, personas administrativas, enfermería, servicio social, otras ingenierías y obviamente gente que evalúa las tecnologías en salud y que se está cada vez con mayor tiempo especializando en evaluación de telemedicina. Les agradezco nuevamente, Gibran, Gabriel, Mauricio, su tiempo, sus conocimientos. Y pues a todos los que van a estar dándole clic a este video, los invitamos a hacer comentarios, a establecer una comunicación directa y pues buscar que la gestión de este conocimiento de evaluación de telemedicina siga creciendo. Por el momento sería todo
y pues esperamos vernos muy pronto en otro webinar, ya sea virtual. Bueno, los webinars son virtuales, pero me refiero a otra comunicación, ya sea virtual o muy pronto de manera presencial en algún taller o en algún congreso. Muchas gracias, me despido, Gibran, Gabriel. Si quieren comentar algo, bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, de mi parte, simplemente como lo comenté desde un principio, la evaluación permite descubrir estos objetivos planteados, si se han cumplido o no, si se han alcanzado la meta o no. Siempre es más en áreas como la telemedicina, a diferencia de otras áreas. Aquí en la telemedicina siempre es muy importante generar evidencia para tener una mejor toma de decisiones. Eso es imprescindible. Entonces, bueno, siempre de ahí deriva la necesidad de estar evaluando constantemente los programas de telemedicina desde cualquiera de los enfoques: teleeducación, telediagnóstico, teleconsulta, interconsulta, etcétera. Entonces, bueno, sí es muy importante. Y cierro con esto, que es generar evidencia para tener la mejor toma de decisiones. Muchas gracias.